Bueno, pues tenemos un dato muy interesante y es que casi la mitad de los abuelos andaluces cuidan de sus nietos. Vamos a pedir a Dolores Pombo que entre, tiene 74 años, la acaban de conocer. Dolores, bienvenida. Hola, bueno, ¿dónde han quedado los nervios? Ya allí, fuera, ¿verdad? Fuera. Bienvenida, estás en casa, sobre todo porque queremos conocer tu experiencia. Queremos que nos cuente cómo es tu día a día como abuela. Uy, mi día a día es... Me levanto temprano, voy a comprar lo más baratillo, pongo de comer para 10 personas, estoy bregando con mis nietos, lavo, plancho, hago todo lo que haya que hacer. Ese es el día a día. El día a día para 10 personas, que me ha quedado el número. Ahora mismo 10 personas. He tenido muchos más. ¿Muchos más ha tenido? Claro. Tengo 14 nietos y una bisnieta. Dolores esperaba que con su edad, con 74 años, ¿iba a tener ese trajín o ya pensaba que...? No, sí lo sabía. Sí lo sabía. Sí lo sabía. Porque ninguno se quiere ir de mi casa. Ninguno de mis nietos se quieren ir, entonces... Yo lo sabía perfectamente. Me siento tremendamente identificada con esa entrevista que estoy haciendo, porque es verdad que uno no se quiere ir de casa de su madre, está claro. ¿Por qué no nos queremos ir de casa de los padres? Pues no sé si será porque es por el cariño. Yo creo que es por el cariño. Normalmente también, Mariló, eso ocurre cuando hemos salido del entorno familiar y valoramos todas esas necesidades que nos facilitan, en este caso, el cariño tan grande. Lola. Y que realmente ella seguro que con más dedicación, porque ahora sus actividades laborales o a nivel de responsabilidad han disminuido y han aumentado por otro lado para ocuparse de la familia, que en ese caso es otra, ¿no? Porque realmente ya no es la suya directa, sino que suelen ser sus nietos. No, yo incluyo también ser un cierto criterio de egoísmo, ¿vale? Porque de alguna manera a mí me une con mi familia muchos criterios de cariño y mucha sensación de no perder esa relación tutorial de mis padres, pero también yo creo que verdaderamente cuando yo dejo a mis hijos al cuidado de mis padres es por necesidad y por egoísmo. ¿Por qué? Por necesidad porque tengo que trabajar y por egoísmo porque sé que van a estar mucho mejor tratados y mucho mejor cuidados que en cualquier guardería, por buena que sea. José María, esto que has dicho se merece, vamos, 100% de acuerdo. Es cierto, creo que todos pensamos en eso. Como cuida a tu hijo, su abuelo... No lo va a cuidar nadie. Creo que ningún canguro que hay que tener mundo, también una premisa sobre la mesa, y es que a todos nos gustan que nos lleven a comer, es decir, seamos hijos, seamos nietos o seamos abuelos. Entonces hay que entender esas circunstancias también. No tengo palabras, muchísimas gracias, qué buenas son, de verdad. y esto lo hago extensivo a todas las abuelas que con ese cariño se dedican a cuidar de sus nietos, además con más responsabilidad que si fueran los padres. Porque además esa sensación de miedo de que si le pasa algo sin estar presente su padre y su madre, eso sí es importante anotarlo, ¿no? Y es que esa carga cae o recae sobre el abuelo o la abuela, y ese es el estrés que en un momento dado pueden ellos llegar a sufrir por ese aumento de necesidades sin tener las estrategias, es decir, el cómo ellos llevarlos a cabo, y hay que entenderlo muy bien, ¿no? Y sin embargo, un apunte también de María, ¿no? Es muy importante no confundir la crianza de un nieto con el consentir las cosas, es decir, las normas cuesta trabajo inculcarlas y hay que ser muy sistemático, es decir, hay que inculcarlas desde el primer día y ser siempre muy coherente, y es día a día inculcar esa norma, porque lo que un día no cumpla se vuelve todo ese esfuerzo en tu contra y es más fácil, de hecho, aunque sea un ejemplo muy... Pienso que es muy ilustrativo, pero no viene mucho al caso, pero es como en el ejército, es decir, todos funcionan con unas normas y es más fácil porque cada vez necesitas pedir menos para que hagan un montón de actividades que lógicamente van a repercutir positivamente en la personalidad de ese niño. No sé si Lola va a estar de acuerdo conmigo, no sé si es más fácil tener en casa para la educación a 4 o 5 nietos que a uno solo, porque parece que cuando se le regaña a uno, a lo mejor los demás ya... cogen el onda y tienen ya por sabido lo demás, ¿no? Yo les regaño a uno y empiezan toda abuelita para arriba, para abajo y no... Y ya no, como que no, ¿no? Como que no. Bueno, vamos a acordarnos también, Lola, de los... Ay, mi abuela. De los abuelos, ¿no? Yo creo que también, al final, como nos comentaba antes María, su marido le puso Villachupete a su casa, ¿no? Los abuelos también intervienen en esto, Lola. Sí.
Sí. Sí. ¿De qué forma? Pues ya ves, de todas maneras, de todas formas. Y un dato también muy importante que en este caso funciona y es que los abuelos, es decir, hay una etapa, como es el caso de Lola, es una mujer que independientemente de que tenga 72 años, lo lleva muy pero que muy bien y eso hace que el abuelo se sienta útil todavía en la vida en la que estamos, que realmente los hijos con la actividad laboral que se tienen apenas ven a sus padres y esas funciones ellos las aplican a los nietos, ¿no? Lola, Entonces, en ¿su este marido caso, entonces también? está Mi Lola. marido era buenísimo, no vive, hace 8 años que murió. Pero mi marido para mis niños era lo mejor del mundo. También vivió ese momento. Uy, él la daba hasta los biberones. Claro. Y en mi cama hemos dormido mis nietos, mi marido y yo. Aunque los psicólogos dicen que eso es malo, pero Claro, yo ahí digo claro, que eso es claro. importante. Es decir, Pero y mis hijos Lola, también, una mis hijos también. una pregunta que le voy a hacer por lo que, bueno, por lo que una vive también personalmente, ¿no? ¿Su marido le dio biberones a sus hijos? Sí. Sí, en Y su caso sí. Era muy bueno para mis hijos. Mis hijos se ponían malos. Yo tengo uno mayor que cogía una angina tremenda. Y mi marido se salía al sofá y mi niño se acostaba conmigo ya con 18, 19 años para que estuviera a la vera de él, que no le fuera a pasar nada. Claro. Mi marido era buenísimo para eso. Claro. Quería mucho a sus nietos. Me decía, esta semana, esta quincena va a coger menos dinero. Y yo decía, ya va a ser alguna trasta. Y se llevaba a mis nietos, a los más medianillos, se traían sus tenis nuevos y los viejos a la basura. Qué bonitos esos recuerdos, Lola, ¿eh? Qué Además, bonito lo que nos está contando. Los además. llevaba al colegio. Yo tengo uno que lo llevaba a la guardería y se metía la chuchería en el bolsillo. Cuando él se volvía, hacía así, le decía, mira lo que te he sacado del árbol. Y él le daba una alegría como diciendo, digo, mi abuelo saca del árbol chuchería. Son cosas Pero que... esa paciencia y el rol del abuelo solo lo cumplen los abuelos. Es Sí, decir, sí, es que quería mucho realmente a su abuelo. se ingenian Quería mucho mucho a sus las nietos. maneras de llegar a los nietos en este caso y son muchas veces únicas e irrepetibles. Por eso la función y el papel y el rol del abuelo es fundamental también para ese ajuste emocional del niño. Y estamos hablando de situaciones de normalidad, porque verdaderamente hay que tener en cuenta que los abuelos también son un cauce muy importante en caso de crisis de una pareja, porque de alguna manera estamos hablando de que son situaciones de normalidad y de estabilidad familiar, pero cuando verdaderamente ocurre una crisis matrimonial y por tanto los hijos empiezan a ser elementos de juego, si un abuelo y una abuela han tenido a los nietos durante mucho tiempo viviendo con ellos, el hecho de la ruptura drástica de relaciones entre abuelo y nieto es una situación muy desagradable que la ley ya se ha encargado de solucionar. Y a partir del año 2003, la ley establece que los abuelos en crisis matrimoniales también tienen derechos reconocidos a poder relacionarse y a poder tener un régimen de relaciones con sus nietos, cosa que antes de alguna manera no existía. Y ahora los abuelos, en caso de que ninguno de los progenitores sea capaz y competente a juicio del juez para asumir la guardia y custodia de unos hijos, son los abuelos los que de forma excepcional, pero en primera persona, pueden tener encomendada por un juez la guarda y custodia de unos nietos. Es decir, ha cambiado la situación legal de la noche a la mañana en beneficio, desde luego, de los En beneficio de los abuelos. Qué interesante todo eso que estamos contando, información, evidentemente, de servicio público también, José María, que te agradecemos, por supuesto. Pero, ¿dónde está el límite entre el abuso o el no abuso y también estas situaciones de las que estamos hablando, de una posible ruptura de una pareja, la situación de los abuelos en medio, de abuelos que se ven desbordados, agobiados por la situación en sí, ¿no? Llega el síndrome, y se han hecho muchos estudios de abuelos cuidadores, ¿no? ¿Qué me dirías, Esther, de esto? Sí, hombre, hay una serie de síntomas que son muy característicos a la hora de ver, ¿no? En el caso no de que el abuelo o la propia persona sea consciente, porque uno sabe cuando se encuentra bien o cuando no se encuentra bien. Es decir, hay etapas de la vida que lleva determinadas actividades de forma adecuada o correcta o las lleva bien y empiezan a ser una carga para esa persona. Normalmente los abuelos se empiezan a mostrar más apáticos, se empiezan a mostrar más irascibles, es decir, más irritables. Todas las circunstancias de la vida cotidiana, como puede ser el comer, el dormir, se ven también alterados. Ahí es donde tenemos que ser avisores, la familia,
de ver que algo le está pasando a esa persona, porque además los abuelos todos sabemos que en líneas generales son todos muy responsables y jamás, y digo jamás en el sentido amplio y en mayúscula, van a reconocer que no pueden llevar a cabo esas funciones porque, como bien ha descrito Lola, ellos son los primeros conocedores de la necesidad que esos padres tienen de dejar a sus hijos con esos abuelos. Entonces, realmente hay un sufrimiento entre una persona que ya ha cubierto una etapa de su vida muy importante y que realmente no le corresponde tener ese tipo de enfermedad, porque además está recogida en el Código Deontológico Psicológico como una patología que hay que intervenir a nivel profesional, ¿no? Lola, ¿y sus nietos miran por usted? Oh, sí. ¿Qué Me va a decir, quieren Lola? mucho y yo los Claro que tengo. sí. Yo los tengo de día y de noche a 2 horas. Yo muchas veces digo, dejarme un ratillo sola. Y yo, Pero lo dice, Lola, lo dice usted con la boca chica, seguro. Y la cuidan, a ver. Sí, ¿Sí? mis niños, sí. Son muy buenos todos. todos. Usted siente que la quieren mucho, ¿no? Hombre. ¿Y Darío y David? Oh, y Darío y Ay. David. Son 2 elementos. Ese sí, esos son epiblas. ¿Epiblas, sí? Son idénticos. ¿Idénticos? Idénticos a epiblas. ¿Por qué no lo comprobamos? ¡Darío y David! ¡Oh, qué detalle! ¿Qué va a hacer mi abuela? ¿Ella? Toma. Bueno, vamos a hacer, venga, vamos a Hay hacer que hueco. ver. Nos podemos sentar aquí. Hay que ver los Sentaros dos. al lado de vuestra abuela. Vente Hay para que ver acá. los dos. Bueno, ¿esto qué? Como no Ay, la dejan gracias. sola ni un momento, No me dejan sola. ni en la tele la han dejado sola. No me dejan sola. Qué No me dejan sola, ninguno. Qué bien. Aquí estamos, a darte aquí para decirte que te queremos mucho y que estás siempre con nosotros aquí tirando y que siempre está para todo, para lo bueno y para lo malo. Mira, que se creía que no íbamos a venir con ella, ¿sabes? Yo que yo voy sola, que yo no quiero que venga nadie conmigo. Que esto es un ejemplo de lo que pasa en muchas casas de Andalucía, donde las abuelas pues tienen el perfil de Lola, donde algunos nietos tienen el perfil de Darío y de David. Y yo simplemente hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje, nuestro Mira la Vida, a las abuelas y los abuelos andaluces. Este aplauso para Lola y para sus nietos. Muchas gracias.